Bienvenidos, queridos niños. Estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros. Vamos a empezar la lección número 6 de la clase de los eh, juveniles. El tema que vamos a tratar es pescador para Jesús. Eh, no sé cuántos de ustedes alguna vez han leído en National Geographic esa película de pescadores que realmente pescaron cosas asombrosas. Se cuentan muchas historias acerca de pescadores que realmente fueron a pescar y pescaron cosas impresionantes. Uno de ellos, una estatua de oro de la cultura griega. Otros pescaron unas bolsas antiguas con monedas de oro. Todos, por supuesto, eran cosas valiosas, hasta que alguien encontró una bomba que había quedado sumergida de la Segunda Guerra Mundial. Así que hoy día vamos a hablar acerca de lo que es un pescador para Jesús, pero es una pesca diferente. Es una pesca diferente porque aquí no hay dinero que ganar, hay algo más que una responsabilidad que aceptar. Nos encontramos con esta historia. Jesús estaba en la orilla de Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Dice la historia que cuando vio dos barcas que estaban en la orilla, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Esta es los primeros versículos de esta historia. Nos dice que Jesús se encontraba en la orilla de un mar, ¿verdad? El mar muy famoso, eh, la gente estaba con Jesús. Esta es una de las primeras historias donde se dice que había una multitud cerca de Jesús, pero ellos estaban para escuchar la palabra de Dios. Jesús no contaba con una iglesia propia. No había una iglesia propia cristiana. Las iglesias cristianas aparecen después de la muerte de Jesús. Así que había dos barcas que estaban en orilla de donde estaba Jesús, y entonces ahí estaban unos pescadores que estaban haciendo eh, lo que siempre hacen los pescadores, ¿no? Era lavar las redes que habían usado, ¿no? No sé por qué razón la lavaban, quizás para quitar las piedras, las plantas que habían arrastrado, pero es bien interesante saber que los pescadores de antes, como los pescadores de hoy, necesitan limpiar sus redes. Entonces Jesús subió a una de las barcas, y justo era la de Simón Pedro, y le rogó que se alejara un poco, y estaba allí, él enseñaba a la gente desde ese lugar. O sea, Jesús buscó su púlpito, ¿no? A diferencia de los púlpitos de hoy día que vemos en las iglesias, altos, bien iluminados, con el símbolo de la iglesia adventista, Jesús estaba utilizando una barca de pescar. No, no era un yate, no era un yacu, no era un sailboat, no era un velero, no era un barco como el Titanic, estaba usando un simple barco de pescar. Entonces, cuando acabó de hablar, dice la historia que le dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, ve un poco más allá, y echa vuestras redes para pescar. Entonces Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra voy a echar las redes. Jesús quizás le quiso pagar o le quiso demostrar algo a Simón, que le había prestado el pequeño barco pesquero, el pequeño bote pesquero. Y le dice, Simón, puedes llevarlo más adentro y quiero que tú eches las redes para pescar. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo eso, era para pagarle el favor que le había hecho, porque Jesús sabía que no había pescado absolutamente nada. Si hay una de las características que nosotros tenemos que tener de Jesús, es que Jesús podía leer los pensamientos y sabía que Pedro y todos los pescadores que estaban allí, una de las preocupaciones que tenían es que no iban a tener dinero ese día porque no había peces.
y no podían venderlo. Y entonces Simón le dice, Señor, nosotros hemos estado trabajando toda la noche. Ahora, él tenía experiencia como pescador. Jesús venía de Nazaret, Jesús venía de una carpintería. Así que porque Pedro estaba mirando a Jesús, lo estaba mirando como un carpintero y sabía que él tenía la razón. Humanamente la experiencia le había enseñado a Pedro eso, pero Jesús tenía otra forma de pensar. Mira, nosotros hemos tirado toda la noche, que si hemos tirado en toda la oscuridad esas redes, pero no hemos podido pescar nada, ni uno solo. Imagínate qué noche. Estos hombres se levantaban casi a la medianoche y o a las 2 de la mañana estaban ahí dándole hasta que el sol aparecía y no habían pescado un solo pez. Pero le dijo que en tu palabra, porque él quedó impactado por el mensaje de Jesús, voy a echar las redes. Y dice la historia que haciéndose así pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tantas las dos barcas que casi se hundían. Así que ellos tiraron tiraron los pescados con una cantidad de peces, de modo que las redes empezaban como que se iban a romper. Llamaron al otro barco que se había quedado, porque acuérdate que la historia dice que había dos barcas, y se llenaron tanto de peces que los barcos parecían hundirse. Yo no sé cuántos peces aproximadamente dice que pueden entrar en un barco de 1,000 a 1,200 peces, pero yo no sé el tamaño de los barcos del tiempo de Jesús, pero lo que sé es que esos barcos estaban a punto de hundirse porque estaban llenos de pescados. Y cuando vio esto, Simón dice que él se cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con ahí, los mismos Santiago y todos los hermanos, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron, ¿no? O sea, aquí cuando Pedro ve ese milagro, le dice a Jesús, aléjate, Señor, tú eres un hombre santo. Yo soy un pecador. Entonces dice porque se quedaron asombrados. Ellos nunca en su vida habían sacado esa cantidad de peces en la mañana. Todo había sido de madrugada, todo su trabajo por años. Pero ellos habían quedado tan impactados y Jesús le dijo, no tengas miedo, ¿no? Desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuántas personas aquí han pescado hombres o mujeres o niños? La respuesta es elemental, mi querido Watson, como decía alguien, un cómico en alguna de las películas o un actor. Nadie ha pescado personas, pero nosotros es un símbolo que Jesús le dice a Pedro, tú vas a pescar hombres, o sea, tú vas a atrapar en las redes del amor, en las redes del evangelio, tú vas a poder pescar personas, ¿verdad? Y dice algo interesante, que estos hombres llevaron las barcas a la tierra, las amarraron y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora, no es que tampoco, yo no creo que ellos dejaron que esos pescados se perdieran. Posiblemente la familia o ellos retornaron y pudieron vender los peces porque ellos ya empezaban a trabajar Jesús como los discípulos. Esta interpretación que nosotros le estamos dando es porque tenemos que darnos cuenta que es la primera vez en la Biblia que se menciona que la gente estaba cerca de Jesús. El pueblo había notado que Jesús ahora era un predicador diferente. Algunos lo catalogaban, como hemos visto en las lecciones anteriores, como Juan el Bautista, como Elías, como algunos de los profetas. Así que la fuerza de la palabra espiritual que Jesús tenía había conmovido al pueblo judío. Así que todos lo estaban siguiendo. Y más cuando vieron que Jesús hacía ciertos milagros que tú hemos podido estudiar, sanaba al leproso, sanaba al hijo del paralítico, sanaba al hijo del noble. Jesús hacía diferentes milagros y la multiplicación de los
peces y panes, del agua en vino. Entonces, todas esas cosas que la gente comenzó a aglomerarse cerca de Jesús. Algunos venían por curiosidad, otros porque tenían fe en que Jesús era el Mesías, otros venían, decían, no, este es el Mesías que nos va a librar de los romanos. Así que había diferentes ideas que podían ellos notar, pero la gente quería estar con Jesús. Y es por esa razón que al ver tanta gente que se estaban apretando, eh, y Jesús le pide, por favor, que a Pedro le pide, por favor, mira, yo quiero que me prestes tu barca, lo muevas un poquito más lejos, y entonces él sube y predica el Evangelio. En una época donde no había micrófonos, en una época donde no había parlantes, no había medios electrónicos para que la voz se escuchara, y más que el mar nunca deja de emitir sonidos, siempre las piedras llegan, así que nos imaginamos que debió haber sido una experiencia inolvidable para la gente escuchar acerca de Jesús. Ahora, Jesús trataba de que la gente tampoco no lo apriete, no lo empuje, así que de ahí podía controlar a toda la multitud y su control era en la palabra de Dios, una palabra de Dios que la estaban escuchando toda la gente y por supuesto estos cuatro discípulos, ¿verdad? Que serían los discípulos, Juan, Andrés, Pedro y su hermano Andrés, serían Santiago, serían los quienes lo escucharían a él. Ahora, Jesús después de haber predicado, no nos dice cuánto tiempo demoró, si fueron 45 minutos, 1 hora, 2 horas. Sabemos que a Jesús siempre le fascinaba predicar, enseñar, sanar. Así que Jesús le quiso pagar a Pedro. Le dijo, bueno, ok, voy a hacer algo por ti, ¿no? Jesús conocía no solamente los dones y talentos que estos hombres iban a tener para ser sus discípulos, sino que Jesús también sabía que ellos tenían una familia que mantener. Y a diferencia de muchas profesiones como la que tiene tu papá, que semanalmente recibe un cheque o quincenalmente o mensualmente, los pescadores tienen que trabajar diariamente para recibir su paga. Así que Jesús le dice, quiero que remes un poco más allá. Le dice, mar adentro. Le dice, ¿dónde tiene que ir? Y echa las redes para pescar. Y entonces Pedro, como te dije, Pedro tenía experiencia y le dice, Señor, es de día, hay sol, no hay lluvia, no está oscuro, y toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado un solo pescado. O sea, ni siquiera para comprar pan con mantequilla, ¿no? Y entonces no hemos pescado nada, pero voy a echarlo en tu nombre, ¿no? Pedro con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Él hace lo que Jesús le dice, porque había descubierto desde Jesús cuando estaba con Juan el Bautista, había descubierto que realmente él era una persona que mostraba ser el Hijo de Dios, había escuchado. Y entonces decide hacerlo a pesar de su experiencia, que él era un profesional. Nadie puede negar que Pedro estaba en la razón, porque de día ningún pescador sale a pescar en esa cantidad. Tú puedes de día pescar un pescado, 2 pescados, media docena, pero esa cantidad que sacaron con Jesús era imposible en día. Así que era importante que también reconocer que Pedro no solamente le intenta que no hacerle caso a Jesús, pero él sabe que Jesús es una persona especial, porque dijo en tu palabra voy a echar eso. Así que su respuesta, eh, en tu palabra, yo voy a echar tu nombre, voy a echar las redes. Pedro nos dice que lo que es importante es que nosotros, cuando tú tienes que hacer un trabajo para Dios, porque el asunto de la pesca de hombres significaba que tú tienes que ayudar a predicar el Evangelio y atrapar a las personas, ¿no es cierto?, para el reino de los cielos, como se pesca los peces en una red.
Ahora, la posición de Pedro es muy importante que tú y yo tenemos que aprender. Nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia. Tu lugar dentro de la iglesia no es escuchar la escuela sabática o el sermón, dar diezmos y solamente ver los programas y conciertos o eventos de oración. Nosotros tenemos que salir al mundo, hasta el profundo del mundo, y tenemos que predicar de que Jesús viene. Empieza con tu familia, empieza con tus padres, empieza con tus amigos, con los vecinos, con la comunidad a la que perteneces y con el mundo entero. Pero la palabra de Pedro es, en tu nombre echaré las redes. Cuando tú vas a predicar el nombre de Jesús, aunque te parezca que es difícil, aunque te parezca que eso no va a ser posible, que alguien de mi familia o mi primo o mi vecino o mi amigo o mi padre se bautice, tú tienes que tirar las redes en el nombre de Jesús. Tú tienes que asumir tu responsabilidad de anunciarles del reino de Dios. O sea, uno nunca debe dudar. Tú tienes que orar a Dios por los parientes, por los amigos que tú quieres que sean parte del reino de Dios, y también tú necesitas también hacer acción. Tienes que echar las redes, tienes que mover las manos, buscar folletos, revistas, Biblias, literatura, testimonios de fe, buena conducta, para que las personas puedan realmente ganar almas. Y eso es muy importante. Es muy importante reconocer que Pedro usó su palabra, ¿no es cierto? Dijo, en tu nombre voy a echar las redes. Así que ellos echaron las redes en el nombre de Jesús, y cuando sacaron, tal fue la sorpresa que se quedaron pasmados. Nunca, como te digo, nunca, nunca por la mañana habían pescado en esa cantidad. Así que fue tanta la cantidad que tuvieron que llamar a la otro barco para que le den ayuda. Por supuesto que la reacción de Pedro no se hizo esperar. Pedro sí reconoció que él estaba equivocado, reconoció su falta de fe, a pesar que lo había tirado en el nombre de Jesús, no se sentía bien. Así que le dice, Señor, apártate de mí, soy un pecador, ¿no? Es verdad, aunque su fe estaba comenzando, su fe estaba creciendo, él necesitaba dejar muchas cosas y aprender a confiar en Dios y en su palabra. Así que le dice, apártate de mí, yo soy un pecador. Por supuesto que Jesús, todos los que estaban ahí eran pecadores, el único que no había pecado era Jesús. Pero Jesús no lo condenó. Jesús, cuando veía dentro de Pedro una piedra que había que pulir, sabía que Pedro iba a ser un gran pescador de hombres y que Pedro realmente iba a dirigir, ¿no es cierto?, junto con todos los discípulos, la iglesia cuando él subiera al cielo, él muriera. Así que Pedro se iba a encargar realmente de, no solamente Pedro, o sea, Pedro no es el primer papa, de hecho. Eran 12 hombres que estaban trabajando con Jesús, así que sabía que él iba a ser, y Jesús le dijo, no tengas miedo, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Interesante, el llamado que Dios le hizo a Pedro no fue un llamado a través de una carta o de una llamada telefónica, fue en forma personal, y Jesús le dijo que él iba a ser un pescador de hombres, pero no solamente él. Iban a ser todos los que escucharon en esa época y nosotros que podemos leer. Es bien interesante con la expresión de Pedro, porque todos somos pecadores, pero todos tenemos que recurrir a Jesús y tener confianza en que Jesús dirige los planes misioneros. Así como los discípulos lanzaron las redes en el nombre de Jesús, también tú tienes que lanzar el Evangelio en el nombre de Jesús, y Dios sabe cuál es el resultado de esa pesca. Cuando tú anuncias a tus amigos, a tus parientes, a tus vecinos, ten por seguro que Dios tiene ya a las personas señaladas para que puedan conocer de Jesús.
Ahora, Jesús no le hace caso a la exclamación de Pedro, sino que él con amor lo llama a los compañeros, ¿no? Les regala la invitación para que ellos sean colaboradores en la redención del ser humano y que sean pescadores de hombres, ¿no? Es muy claro porque en las palabras que Jesús le dijo a Pedro y que le dijo a los discípulos son palabras para nosotros. En el pasado, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, ellos fueron los primeros pescadores de hombres. Gracias a ellos, tenemos que darle las gracias, tú también, porque gracias a ellos tenemos los evangelios y la historia del nacimiento de Jesús hasta el Apocalipsis, gracias a estos hombres que se preocuparon en ser pescadores de hombres. Lo que hoy día tenemos, la Biblia, la comprensión de Cristo, es que gracias al esfuerzo, ¿no es cierto?, que estos hombres hicieron cuando asumieron su responsabilidad de ser pescadores de hombres. Gracias a ellos. Si ellos no hubieran tomado con importancia, el Evangelio se hubiera desaparecido, ¿verdad? Dios siempre usa a las personas adecuadas. Nosotros tenemos que ganar hombres para Cristo, para la vida eterna, para que se sientan idénticos, para que quieran ser sus apóstoles, sus seguidores. Tenemos que responder a ese llamado con amor y fidelidad. Cuando yo tenía tu edad, de los 16, 17 años, yo ya empezaba a ser maestro, pero nunca dejé de compartir el Evangelio de Jesús. Yo no me encerré en la iglesia, ¿no? Porque andamos muy encerrados en la iglesia, cantamos en la iglesia, estamos en los conquistadores en la iglesia, estamos en la escuela sabática en la iglesia, estamos en la sociedad de jóvenes en la iglesia. No, tenemos que salir y conocer el mundo. En el mundo hay personas que necesitan conocer de Jesús y necesitamos pescarla con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús. Tenemos que lograr predicar y enseñar. Nadie nació sabiendo. Vamos a cometer errores porque somos humanos. Pedro cometió error. Y a la primera, ¿no es cierto? Gracias a Dios, nosotros tenemos mucha experiencia y podemos nosotros contarle a otros acerca de Jesús. Ser pescador de hombres, ser pescador es un sinónimo de pobreza. Los pescadores no son personas ricas, son personas que viven el día a día y es una de las profesiones que muy poco se conoce, pero es una profesión muy productiva porque gracias, tú cada vez que comas un pescado se lo debes a un pescador que artesanal que está realmente trabajando para Dios. Ahora, el punto que queremos llegar en esta lección es si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tú quieres ser un pescador de hombres. Tú puedes ser un miembro de iglesia que esté sentado viendo programas, escuchando la escuela sabática. Tú puedes ser una persona que esté en la sociedad de jóvenes, en conquistadores y en aventureros. Pero ser pescadores de hombres significa que tú tienes que echar las redes del evangelio en la comunidad, en tu familia, para ganar almas para Cristo. Hay personas que necesitan eh, aceptar ser un pescador de hombres, pero todos, no hay excepción. Jesús no le dice a este sí, a este no. O no es lo que te gusta, no lo hagas. No. Dice Jesús cuando mandó a sus discípulos ir por todo el mundo. Así que Pedro y todos sus discípulos cumplieron su misión porque ellos aceptaron. Ahora, esta es una invitación que Jesús te da. ¿Tú quieres ser un pescador de hombres? Pues tienes que ser valiente, mostrar tu experiencia, confiar en Jesús, porque Jesús le dijo a Pedro, ok, en tu nombre yo voy, en tu palabra, yo echaré las redes, y así fue como sucedió. En esta lección hemos aprendido mucho, tenemos mucho que aprender, pero una de las cosas importantes es que Jesús, ¿no es cierto?, nos hace una invitación. En el pasado fue Pedro, Juan, Andrés y Santiago. Hoy día eres tú el llamado a ser un discípulo de Jesús. Y cuando tú echas las redes, tú vas a pescar todo lo necesario. Todas las personas que Dios necesita para continuar con su predicación del Evangelio. Muchos de nosotros hemos sido pescados
hemos sido pescados por los discípulos de Jesús de hoy, ¿cierto? En el caso de mi familia, teníamos una tía que ya era adventista y gracias a ella nos supo, tiró las redes de Jesús y fue mi padre y mi mamá quienes aceptaron el Evangelio. Yo tenía 5 años, luego nacieron mis hermanos y somos más ahora. Por supuesto que fue la pesca que ella hizo. Hoy día ella descansa en Jesús, pero cuando Jesús venga por segunda vez, Jesús le va a dar una corona y en cada corona en cada gema que ella tenga, va a representar un alma que Jesús llevó. Y esa tía que nosotros teníamos, ella cantaba en el teléfono, hablaba de Dios, predicaba a las personas y compartía su fe. Que Dios nos ayude entonces a aceptar el reto de ser un discípulo de Jesús. Lo primero que tienes que hacer, leer la Biblia, tener una experiencia con Él, confiar en Jesús y predicar a todos, ¿no es cierto? De acuerdo a la experiencia que tenemos. Que Dios nos ayude y recuerda siempre esto, ¿no? Jesús viene pronto y cuando Jesús venga pronto tenemos que decirle, Él nos va a preguntar, ¿qué tú has hecho por los hombres de esta tierra? Recuérdate que en esta pandemia han muerto 500.000 de personas en los Estados Unidos. Hemos llegado a 500.000 de personas. Algunas de estas personas que murieron tuvieron la oportunidad de conocer de Jesús. Has hecho algo por ellos. Aún quedan millones de personas vivas. Nosotros podemos contarle a otros que Jesús viene